Es siempre un gozo la comunión que podemos tener juntos como iglesias aquí en la Ciudad de México, y estaba platicando con Javier fuera de México. Queremos también poder tener esta comunión cercana con iglesias que tienen la misma visión, la misma misión de servir a Dios a través de la proclamación del Evangelio. Y con la iglesia también de Gracia sobre Gracia este es un principio de más cosas que queremos poder hacer. Y este tema creo que es tan importante, este tema de la suficiencia de las Escrituras, porque establece un fundamento para todos nosotros sobre cuál es el rol de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Y este tema que me asignaron sobre la suficiencia de las Escrituras en la defensa de la fe tiene que ver con este tema de la apologética. ¿Qué rol juega la palabra de Dios cuando alguien viene y nos cuestiona sobre lo que creemos? Cuando nos encontramos con una sociedad que cree un montón de cosas diferentes, una infinidad de cosas que van a escuchar allá afuera que a veces te sorprenden. Dices, yo no sabía ni siquiera que había gente que creía eso. Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente a entender que la base de nuestra fe es una verdad objetiva, externa a nosotros y de revelación divina? Es decir, Dios mismo nos está dando esa verdad. Y es que es la pregunta que todos nos hacemos, y esto en cualquier conversación que ustedes tengan con alguien van a encontrar que esta es una de las preguntas más importantes que la gente se hace, es ¿cómo sabemos lo que es verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Tú tienes la verdad? ¿Yo tengo la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo sabemos lo que es verdad? ¿Y en qué nos basamos para saber qué es lo que es verdad? Bueno, por un lado tenemos lo que se conoce como revelación general o revelación natural, que es todo lo que nos rodea, toda la creación. Es más, nos vemos unos a otros y eso ya nos dice algo. Tú y yo somos personas y hay algo especial en eso, en que somos humanos con personalidad y razonamiento y sentimientos, y entendemos que hay algo importante aquí. No sabemos exactamente qué es, pero sí sabemos que hay algo importante que está pasando. Parece haber orden, parece haber diseño, y por lo tanto parece haber propósito. Pero, otra vez, estamos un poco limitados en ¿qué es lo que la revelación general puede decirnos acerca de la verdad? ¿Quién es este Dios? Alguien hay allá afuera, algo hay allá afuera que es más grande que nosotros, eso queda claro. Tú y yo somos algo muy pequeño en este universo, hay algo más grande, pero ¿quién es esto o qué es esto más grande? ¿Realmente hay significado en nuestra existencia? ¿Realmente hay propósito en nuestra existencia? ¿Está siendo dirigido de alguna manera toda la historia redentiva? Como nos decía Josué, increíble esta conexión entre Lucas 24 y Génesis 3. O sea, yo nunca lo había visto, nunca lo había pensado, pero qué increíble, hay algo está dirigiéndose desde la creación del mundo hasta el fin, donde de hecho sí hay un sentido de dirección y de misión. Entonces, quiero meditar con ustedes sobre qué es lo que está pasando allá afuera primeramente, con qué se van a encontrar y cómo la suficiencia de las Escrituras es el tipo de fundamento que necesitamos para contrarrestar lo que vamos a encontrar allá afuera. Todos queremos saber lo que es
realmente cierto. Pero al mismo tiempo, estamos dispuestos a comprometer la verdad si la verdad no nos conviene. Y eso es lo que quiero mostrarles, que es realmente el problema. No es que la gente quiera conocer la verdad, la gente quiere saber lo que es cierto. Pero en nuestra naturaleza caída, en nuestra tendencia hacia el pecado que todos tenemos, como descendientes de Adán, vamos a querer suprimir esa verdad. Y eso inclusive empieza por la revelación natural. ¿Qué dice Romanos 1:18? Es pregunta. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia, ¿qué hacen? Restringen la verdad. Entonces, esto es por el lado de todo lo que vemos. La revelación natural nos dice algo, no queremos pensar mucho sobre eso. No queremos pensar que nosotros no somos lo mejor que hay en este universo. Queremos pensar que somos lo mejor. Queremos pensar que estamos al centro de todo y que se trata de nosotros. Eso es lo que nos gustaría pensar. Por eso restringimos esa verdad. Porque decimos, pues sí parece que hay un creador, pero me gusta más la idea de que yo soy lo más importante. Quiero que vean conmigo una historia que está en Mateo capítulo 21. Porque creo que esto ilustra bien con qué nos vamos a encontrar cuando se trate de defender nuestra fe y cuando se trate de este tema de la verdad. Porque esto pasó durante el ministerio de Jesús. Mateo 21, versículo 23. Vean lo que dice. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Y si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no lo sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿ven aquí qué está pasando? Ellos son confrontados por Jesús sobre la verdad. A ver, díganme ustedes cuál es la verdad en relación a Juan el Bautista. ¿Les interesa qué es la verdad? ¿Se dan cuenta qué es lo que los mueve aquí a decir no sabemos? No queremos quedar como hipócritas, nos vamos a ver mal si decimos una cosa, pero también nos interesa nuestro bienestar físico, no queremos que nos apedreen. Entonces ninguna de los dos nos conviene, entonces vamos a evadir la respuesta. ¿No les importa lo que es cierto? ¿Qué les importa a estos líderes religiosos? Lo que sea conveniente para ellos. Eso es lo que les importa. El interés no es la verdad, sino la conveniencia. Así que, cuando hablamos de relativismo,
Siempre ha existido el relativismo. En toda la historia de la humanidad, de hecho, empezando desde Génesis 3. Buena conexión entre mensajes. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios dijo, pero al final, ¿cuál era el punto que estaba tratando de mostrarle a Eva? No importa realmente lo que sea cierto, realmente lo que importa es lo que te convenga, lo que sea bueno para ti, tu propia verdad. Tú puedes formarte tu propia verdad. Y el secularismo de nuestra sociedad pone al hombre al centro y busca no lo que es cierto, sino lo que nos conviene. Entonces, los sentimientos y las preferencias gobiernan las acciones. Y hemos visto esta historia antes en la Biblia, porque en el libro de Jueces, ¿cuál es el tema recurrente? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, no estamos viendo nada nuevo en nuestra sociedad hoy. Como decía Josué, la verdad de la palabra de Dios siempre ha sido la misma, no ha cambiado. Pero la sociedad y sus intereses van cambiando y van tratando de ajustar la verdad de la palabra de Dios a esos intereses. Y entonces vivimos en una sociedad relativista. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos de eso. Quiero que piensen en este principio de la lógica que estableció Aristóteles. No la inventó él, nada más le explicó de una cierta manera que creo que es importante que pensemos. Es la ley de la no contradicción. ¿Qué es esta ley? A y no A no pueden ser verdad al mismo tiempo y en el mismo sentido. A y no A, o sea, lo contrario de A, no pueden ser verdad al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esto aplica en la revelación natural, por supuesto. Si yo digo, yo estoy aquí, ¿qué no puede ser cierto? No estoy aquí en el mismo sentido y al mismo tiempo. Anoche no estaba aquí. Eso es cierto porque no es al mismo tiempo. Y yo a lo mejor puedo decirles, y a lo mejor este es el caso de algunos de ustedes, no estoy aquí mentalmente. Entonces es en ese sentido que no estás aquí. No es que no estés físicamente, pero no podría ser cierto que al mismo tiempo tú estés aquí físicamente y no estés aquí físicamente. Entonces, eso es verdad en nuestro mundo general, natural, que vemos a nuestro alrededor, lo cual es increíble, pero esto es lo que el relativismo quiere ignorar. Es verdad también con respecto a la palabra revelada. ¿Sabían ustedes que la Biblia es consistente con la ley de la no contradicción? Todo lo que tú encuentras en la palabra de Dios no se contradice. Entonces, por ejemplo, tenemos Dios es uno y Dios es tres. ¿Es una contradicción? No. ¿Por qué no? Porque no estamos hablando de uno en el mismo sentido que estamos hablando tres. Es uno en esencia, tres en personas. Entonces no es una contradicción. Puede ser uno y tres al mismo tiempo porque es en sentidos diferentes. ¿Entienden?
Y la Biblia es así, la Biblia es congruente de principio a fin, coincide con la revelación natural en el sentido de que no se contradice. Tú no puedes tener leyes de la física y de la química y de la biología y de todo lo que nos rodea que se contradiga. Son consistentes estas leyes, Dios las ha creado de esa manera. Y en la revelación natural, Dios es consistente y no se contradice en su palabra escrita, en su revelación especial, tampoco se contradice. Pero, eso se los digo porque a lo mejor les suena tan lógico, tan obvio, pero eso es justamente contra lo que estamos peleando en este mundo. ¿No les parece increíble? Que cuando tú sales de aquí y hablas con las personas, realmente exista contradicción en la manera en que la gente razona cómo funciona este mundo y cómo funcionamos nosotros. Y eso es parte de nuestra naturaleza caída. Que no somos congruentes en nuestra autoridad, o sea, lo que creemos que es cierto. No hay una sola verdad, hay muchas verdades. ¿Cómo vemos el relativismo en nuestra sociedad? Bueno, por ejemplo, escuchamos frases como: sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Bueno, mi corazón me dice que sea adúltero. Eso me dice mi corazón. O sea, si yo quiero ser consistente con esa idea, entonces realmente cualquier cosa que yo quiera hacer podría ser válida. Escuchamos frases como: lo importante es que seas feliz. Ya lo acabamos de escuchar, Josué lo decía. Lo importante es que seas feliz. Bueno, drogarme me hace feliz. ¿Entienden dónde empiezan a haber algunos puntos donde no va a haber consistencia en la autoridad de lo que creemos, supuestamente? Vivimos en una sociedad relativista donde, por ejemplo, cuando dos personas que están casadas dicen ya no nos amamos, es que ya no nos amamos. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba el matrimonio. Esa es suficiente razón para divorciarse, porque lo que yo siento es lo que importa. Si no lo siento, entonces no hay ningún pacto que sea más importante que mis sentimientos. Pero déjenme mostrarles también en relación a la defensa de la fe, cómo se ve esto. Lo más común que ustedes se van a encontrar allá afuera es la idea de que todos los caminos llevan a Dios. Bueno, tú con tu cristianismo, yo con mi budismo, o con mi catolicismo, o mormonismo, o lo que tú quieras, al final todos los caminos llevan a Dios. ¿Es consistente eso con la ley de la no contradicción? No. Porque la Biblia me está diciendo ¿qué? Que solo hay un camino a Dios, no muchos. Es solamente a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre. No todos los caminos llevan a Dios. Y me encanta esta historia que escuché a David Platt contar una vez, donde él estaba hablando con varios líderes de varias religiones y veían una montaña ahí a lo lejos. Y entonces ellos comparaban las diferentes religiones que estaban juntas en ese momento con la montaña. Decían, es como que Dios está allá arriba y la montaña pues no tiene un solo camino para llegar a la cima. Tú puedes
subir de ese lado, de este lado, de atrás, de adelante. Tú puedes escoger por qué lado subes a la montaña. Y todos dijeron, ¡ah, qué profundo! Y Platt les contestó y les dijo, de hecho sí hay una diferencia muy importante. Su Dios está arriba de la montaña esperando a que ustedes suban. Mi Dios bajó de esa montaña a encontrarme donde yo estoy. Y eso es una gran diferencia, no es lo mismo. ¿Qué es verdad? En nuestras iglesias podemos decir también que creemos en la suficiencia de las Escrituras, que la Biblia es nuestra autoridad, que esta es la única fuente de verdad revelada, inerrante para el cristiano. Pero cuando estamos en el estudio bíblico, le vamos pasando a cada quien diciendo, ¿y el texto qué significa para ti? ¿Y qué significa para ti? Y de repente todos tienen una interpretación diferente del texto. El texto, ¿cuántos significados tiene? Uno. Puedes profundizar en ese un mensaje, pero solo hay un significado real del texto. Entonces, cuando pensamos en la suficiencia de las Escrituras en relación a la defensa de nuestra fe, ¿cómo hablamos con la gente? ¿Cuál sería nuestra manera de explicar que la Biblia es suficiente para saber cuál es la respuesta a las preguntas más importantes de la vida? Número 1, ¿se están apuntando? Número 1, confrontamos el relativismo de nuestra sociedad con amor y con humildad. Porque la gente podrá pensar que cuando nosotros decimos hay una sola verdad, eso es arrogante. ¿No es cierto? Te dirían, ¿a poco tú eres la verdad? De hecho, nuestra postura es la de mayor humildad. ¿Por qué? Porque la verdad no está en mí. Yo no decido lo que es cierto. Alguien más decide lo que es cierto y ese es Dios. Y yo nada más me someto a lo que Él dice. Y yo no te estoy dando mi opinión sobre las cosas. Yo no te estoy diciendo lo que yo pienso sobre las cosas. Yo te estoy diciendo lo que Dios ha revelado en su palabra sobre las cosas. Y si no tiene sentido para ti, no es mi culpa. Quéjate con Dios. Él lo ha revelado. Esto es lo que Él dice. ¿Tiene sentido para nosotros la Biblia todo el tiempo? No. La verdad. ¿Ustedes creen que entienden la mente de Dios? No. No tiene sentido todo el tiempo. No importa que no tenga sentido. No tiene que tener sentido para mí para creerlo. A ver, alguien, los que dijeron que sí, a ver. Explíquenme bien. ¿Cómo funciona la responsabilidad humana y la soberanía divina juntos? No sé cómo funcionan. Solo sé que son ciertos ambos. Ahí están. Yo me someto a esa verdad. No porque no tenga sentido en mi cabecita limitada, humana, significa que no es cierto. Que por cierto, eso es otra categoría, misterio, ¿no? Eso es parte de las Escrituras. Número 2, con inteligencia. Si ustedes analizan cuidadosamente los argumentos que existen en nuestra sociedad, ustedes pueden ver
que hay un cierto nivel de irracionalidad en lo que la gente cree y dice. Por ejemplo, y creo que ustedes han escuchado esto muchas veces, si alguien dice, sí, toda la verdad es relativa, ¿qué están asumiendo? Que lo que acaban de decir no es una verdad relativa, sino es una verdad absoluta. Hay incongruencia ahí. Ustedes nada más pensando un poquito en las cosas pueden empujar a la gente a ver que realmente no están siendo consistentes en su manera de pensar. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para hacer las preguntas correctas que lleven a la gente a ver que necesitan una fuente de autoridad fuera de ellos para saber qué es lo que es cierto. Que no puedes depender solo de tu cabeza y de tu propio razonamiento. No puede ser que tú entiendas, y la prueba está en que el mundo no está de acuerdo en lo que es cierto. Lo que para nosotros es bueno acá, en el otro lado del mundo no es bueno necesariamente, y la gente tiene toda clase de pensamientos sobre lo que es cierto para sus propias vidas. Por lo tanto, no podemos confiar en nuestro razonamiento, necesitamos que alguien nos diga, así como las leyes de nuestra sociedad, las leyes de tránsito y todo eso, necesitamos que algo externo nos rija, porque si no, cada quien hace sus propias reglas. Y en la ley moral de Dios, en la ley espiritual de Dios, Él tiene que establecer esas reglas para que realmente podamos saber lo que es cierto. Tengo muchos ejemplos, pero no tengo mucho tiempo, así que... Número 3, confrontamos el relativismo con convicciones claras. Como dice 2 Corintios 4:2, hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Tenemos que mostrar estas convicciones claras. Sí, la Biblia es nuestra autoridad, es suficiente para conocer la verdad de Dios. Pero hay un punto muy importante que es, por lo tanto, así vivo. No es nada más que decimos que la Biblia es suficiente para saber que es verdad, sino que mostramos con nuestras vidas que realmente tenemos la convicción de que esto es verdad. Y eso es donde a veces la gente no ve esa congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Número 4, con valor. Va a requerir valor de nuestra parte poder decir, sí, la Biblia es verdad y lo creo. Y saben, el relativismo es rebeldía contra Dios y contra la existencia de Dios, porque el relativismo dice, yo no necesito un Dios que me diga lo que es cierto, yo puedo saber lo que es cierto por mi propia cuenta. El relativismo es parte de la raíz de lo que significa la rebeldía y el pecado contra Dios. Y número 5, confrontamos el relativismo simplemente con un solo mensaje. ¿Cuál es? El Evangelio. El Evangelio es lo más importante que una persona puede escuchar en toda su vida. No hay ningún mensaje más importante que ese. Así que, ¿cómo defendemos nuestra fe y mostramos la suficiencia de las Escrituras? Diciendo, lo único que importa es lo que Dios ha hecho por nosotros. No lo que yo puedo hacer por Dios, sino lo que Dios hizo por mí. Porque eso dice la Biblia. Juan 8:32, ya se lo saben. ¿Y conocerán qué? La verdad. Y esa verdad te hará libre. Así que, aquí está el resumen. O sea, esto pudo haber sido
10 horas. Pero en 40 minutos. Hermanos, lo que nos vamos a encontrar en el momento en que salimos de aquí es con un mundo que no conoce la verdad. Y nosotros sabemos que solamente hay una fuente de verdad. Y tenemos que proclamar esta verdad. Pero vamos a ayudar a la gente a ver por qué esto es importante. Número 1. Porque las Escrituras son suficientes y únicas. O sea, esto lo estoy diciendo para contrastar con la revelación natural o la revelación general. Las Escrituras son suficientes y únicas para saber de dónde venimos. No hay nada que te pueda decir de dónde venimos. O sea, a lo mejor se inventan historias de dónde venimos, pero la ciencia no puede revelarnos el pasado. ¿No es verdad? No hay nada que tú puedas hacer con el método científico que te muestre qué es lo que pasó ayer. La historia es historia. Alguien te tiene que contar lo que pasó. ¿Alguien conoció a Benito Juárez? Me hubiera sorprendido mucho si alguien, porque ¿hace cuánto tiempo vivió? ¿Cómo sabes que vivió un hombre que se llamó Benito Juárez? ¿Cómo sabes? Alguien te lo contó y le tienes que creer, ¿no? O sea, la gente nos dice, ¿verdad? Supongo que sí. No tengo manera de comprobarlo. La historia es algo que alguien nos dice y tienes que decidir si la fuente de esa información es confiable o no. Y en general hemos decidido que las fuentes históricas que nos dicen que hubo un hombre que se llamó Benito Juárez son suficientemente confiables como para pensar que sí lo hubo. Y de la misma manera la Biblia nos está diciendo de dónde venimos y nos está diciendo algo, y eso es Génesis 1 al 3, nos está diciendo algo que en ningún otro lugar podríamos saber. No hay manera. Número 2, las Escrituras son suficientes y únicas para saber por qué estamos aquí. Otra vez. Y digo todo esto especialmente para la gente que dice, no, yo nada más la ciencia, lo que sea científico. Pues no, porque la ciencia es muy limitada en lo que te puede decir. La ciencia no puede revelarnos propósito. No te puede decir el por qué. Nada más te puede decir el cómo. Pero ¿por qué? ¿Por qué existes? Ninguna clase de ciencia puede determinar eso. Necesitamos una fuente que nos diga, y esto tampoco, la revelación natural tampoco nos dice por qué estamos aquí. Número 3, las Escrituras son suficientes y únicas para saber qué es bueno y qué es malo. Necesitamos una autoridad externa y eso es mucho de lo que hemos estado hablando hoy. La sociedad vive en relativismo moral. Así que si tú quieres aprender y saber de una manera definitiva lo que es correcto y lo que es malo, vas a necesitar algún tipo de autoridad externa a ti para decírtelo, así como las leyes nos dicen lo que es bueno y lo que es malo. La ley moral de Dios ha sido establecida en los 10 mandamientos a través de la palabra de Dios, y sí, esa ley ha sido también escrita en nuestros corazones, pero otra vez suprimimos esa verdad. Entonces necesitamos algo claro, algo objetivo, algo explícito sobre esto es lo que dice Dios acerca de mi voluntad moral. Número 4, las Escrituras son suficientes y únicas para saber hacia dónde vamos. ¿Qué pasa cuando mueres?
Abre tu libro de texto y encuentra una explicación sobre eso. ¿A qué está limitado nuestro conocimiento? A lo material. Si no fuera por la Biblia, no habría manera de saber, porque la ciencia no puede comprobar nada que no sea material. Y hay algo muy interesante aquí. Todos sabemos que el hombre no es solo materia. Tú y yo no somos solo una bola de químicos que caminan. Y eso es lo que somos. No, sabemos que hay una parte inmaterial, hay una parte más profunda, trascendente en todos nosotros. ¿Cuál es? ¿Cómo se ve? ¿Y cómo se ve a la luz de la eternidad? ¿Cómo se ve después de que pasa esta vida? Solo la Biblia, las Escrituras son suficientes y únicas para poder saber hacia dónde vamos. Y por último, y lo más importante es, ¿qué es lo que más importa en todo este universo? No hay nada que te lo pueda decir, más que la palabra revelada de Dios. ¿Qué dice Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Las Escrituras es el único lugar donde encuentras este principio establecido claramente, que lo que importa es la gloria de Dios. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito del universo? ¿Podemos vivir para algo más grande que nosotros? ¿O simplemente estamos destinados a vivir y a morir y a pasar a la no existencia? Y si eso es verdad, nada importa. Nada importa. Si tú y yo solo somos materia, si tú y yo solo somos accidentes cósmicos, haz lo que quieras. No hace diferencia. Simplemente vamos a dejar de existir un día. Pero aquí tenemos una respuesta mucho más gloriosa y mucho más profunda. Pero la única manera de conocer y experimentar el verdadero propósito de tu existencia y la verdadera razón por la que Dios hizo todas las cosas es a través de conocer a Jesucristo y su obra por nosotros. Que Dios nos dé sabiduría para saber cómo comunicar que las Escrituras son suficientes para nuestra fe, para las respuestas más importantes que existen en este mundo.